Elegido, hoy voy a contarte algo que tu alma ya sospechaba, pero nadie se atrevió a nombrar. No es una maldición, no es una casualidad, es algo más profundo, más íntimo, más doloroso. Fuiste entregado, no a una secta, no a un demonio. Fuiste entregado por alguien que te amaba, alguien que pensó que el silencio era la única forma de salvarte. Y desde entonces algo te sigue, pero no con odio, con derecho, porque en el mundo espiritual, el amor mal dirigido también deja marcas. Hoy vas a recordar, no como un dato, sino como una herida antigua que aún no cierra, porque hay una verdad escondida en las lágrimas de tu madre, y ya es hora de que la escuches. Yo no sabía que era diferente, solo sentía que algo me observaba desde niño, como si no caminara solo aunque no hubiera nadie cerca. Mi madre, en cambio, sí lo sabía. La descubrí llorando una noche mientras yo dormía, con el rosario en la mano, pero sin rezarlo. Solo miraba mi rostro como si temiera que, al amanecer, ya no fuera el mismo, como si algo en el mundo invisible la obligara a callar para protegerme. Su silencio no era ignorancia, era una decisión, y detrás de ese silencio había un altar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sentiste de niño que tus miedos no venían de lo visible, como si tu alma hubiera sido tocada por algo que nadie te explicó? ¿Y si tú también fuiste ofrecido, pero nunca te lo dijeron? Yo lo entendí tarde, cuando encontré una caja vieja en el armario de mi madre, llena de cosas que no entendía. Una vela negra, tierra seca envuelta en papel, una cinta roja con mi nombre escrito en nudos apretados. No había explicaciones, solo símbolos. Y una nota que decía, para que no lo toquen. Nada más. Pero bastó. Bastó para que toda mi historia cobrara un nuevo sentido. Desde pequeño me costaba orar. Me dormía sintiendo presión en el pecho. Tenía sueños con pasillos oscuros y voces que susurraban mi nombre, pero sin mostrar rostros. A veces lloraba sin razón. Otras, me sentía sucio sin haber hecho nada. ¿Y si esa culpa no era tuya? ¿Y si lo que sientes ahora mismo, ese peso que no puedes explicar, es la herencia espiritual de un acto que no recuerdas? Cuando eres un niño marcado, el alma lo sabe antes que la mente. Reacciona ante lo sagrado como si algo más lo estuviera ocupando. Yo sentía que Dios era real, pero lejano. Como si alguien, en algún momento, hubiera hablado por mí. Y la pregunta que me perseguía era, ¿quién firmó en mi lugar? Tal vez te identifiques. Tal vez tú también creciste con esa sensación de no encajar del todo, de tener una sensibilidad que nadie entendía, de vivir pequeñas tragedias que no sabías cómo explicar. ¿No será que tu madre también lo sabía, pero prefirió callar para salvarte? Antes de seguir, respira. No porque esta sea una historia ajena, sino porque podría ser la tuya. Si algo en tu interior está reaccionando, si sientes que esta verdad despierta algo antiguo que no sabías que llevabas, detente un instante. Este no es solo un video, es un espejo. Compártelo con otra alma silenciosa. Suscríbete como acto íntimo, no al canal, sino a tu proceso de recuperación espiritual. Y deja el número 77 en los comentarios. No es simbólico por casualidad. Representa la ruptura de cadenas que no elegiste, pero que aún te sujetan. Y si ya sentiste ese temblor interno, no te vayas, este es solo el inicio. Yo creía que todo lo malo que me pasaba era azar, pero después de ver esa cinta roja y oler la tierra de cementerio, entendí. Fui consagrado, no en una iglesia, en un altar que imitaba lo sagrado, pero no venía del cielo. Me ofrecieron para protegerme, sí, pero lo que no se entrega a Dios, queda expuesto a todo lo demás. ¿Nunca te preguntaste por qué? Justo cuando más deseas acercarte a Dios, ¿algo en ti te sabotea? ¿Por qué sientes resistencia donde otros sienten fe? No es que estés roto, es que hay una historia detrás que no te contaron. Mi madre no me maldijo, me selló, con amor, con miedo, con ignorancia. Y tú, tienes recuerdos borrosos de momentos que no entiendes, pero que te marcaron para siempre. Sueños repetitivos con mujeres, con velas, con tierra, con lágrimas. ¿Te despiertas con la sensación de no haber estado solo mientras dormías? Esa noche que encontré la cinta, recé como no lo hacía desde niño, pero mis palabras rebotaban, mi mente se nublaba.
hasta que dije algo que no esperaba decir. Dios, si sigo atado a algo que no elegí, muéstramelo. Cerré los ojos y lo vi. Mi madre, de espaldas, llorando. 3 mujeres alrededor. Una sostenía una vela negra, otra una cuerda, y la tercera decía mi nombre mientras derramaba un líquido espeso sobre mi frente. Yo era un bebé, dormido, inocente, pero ya marcado. No sé si tú también lo viste, en tus sueños, o en tus memorias rotas, pero si algo dentro de ti se estremeció al leer esto, no lo ignores, porque los elegidos no siempre comienzan en altares puros. A veces, su batalla empieza donde otros fueron bendecidos, y su historia comienza con un silencio que escondía amor, pero también error. Y si tú también fuiste parte de una promesa escrita sin palabras, estás aquí porque es hora de recordarla y de romperla. Lo que más me dolió no fue descubrir la cinta roja, ni siquiera ver mi nombre escrito 3 veces junto a símbolos que no entendía. Lo que más me dolió fue recordar que yo mismo había soñado con ella cuando era niño, sin saber lo que era, sin entender por qué me perseguía. Pero ahora lo sé, esa cinta no era un amuleto, era un sello, un permiso firmado sin voz, una declaración espiritual escrita por manos temblorosas que solo querían proteger. Mi madre siempre fue silenciosa, pero había algo en su mirada que cambiaba cada vez que yo preguntaba sobre mi infancia. Me decía que nací en un momento difícil, que hubo complicaciones, que mi abuela insistió en protegerme desde muy pequeño. Nunca entendí por qué, siendo el hijo más sano, fui también el más observado. Por qué cada vez que enfermaba, me envolvían en sábanas blancas, me ponían lazos rojos en las muñecas y hacían oraciones que no estaban en la Biblia. ¿Te pasó a ti también? ¿Tu familia hizo cosas que ahora te suenan espirituales, pero no sabes si venían de Dios? Una noche, tenía fiebre. Mi madre no me llevó al hospital. Solo me sostuvo entre sus brazos, colocó tierra en un plato, encendió una vela negra y dijo algo que no he podido olvidar. Este niño no se va, porque ya está sellado. Yo deliraba, pero algo dentro de mí se congeló. Años después, entendí que esa tierra venía de un cementerio, que el altar estaba hecho con restos y palabras que no me correspondían, y que yo fui entregado como ofrenda disfrazada de oración. ¿Te suena esto familiar? Hay fragmentos sueltos en tus recuerdos que no encajan, pero que tu cuerpo no puede ignorar. ¿Por qué sientes tanto rechazo a lo sagrado y al mismo tiempo una atracción imposible de explicar? ¿Por qué cuando intentas orar, algo en ti se apaga? Mi vida siempre estuvo llena de bloqueos invisibles, relaciones que no avanzaban, oportunidades que se evaporaban, un cansancio constante en el alma, como si algo dentro de mí estuviera luchando por mantenerse despierto. No era depresión, era guerra espiritual, pero no una guerra declarada. Era una batalla silenciosa contra un sello que nunca quise. Tal vez tú también estés librando esa guerra ahora. Tal vez has sentido que hay algo en ti que no termina de encajar con este mundo, como si tu alma tuviera una historia que nadie te contó, pero que insiste en repetirse una y otra vez. ¿Y si todo empezó en un altar? ¿Y si tu nombre fue pronunciado sin tu permiso? Antes de seguir, necesito que hagamos algo juntos. Cierra los ojos, solo un segundo. No tienes que rezar, solo siente lo que hay dentro de ti en este momento. Si hay temblor, si hay presión en el pecho, si hay un recuerdo que se asoma sin forma, no lo ignores. Esa es tu alma despertando. Y si ya lo sentiste, deja el número 22 en los comentarios. Ese número representa testimonio, porque lo que se nombra comienza a romperse. Yo nunca quise recordar, pero mi alma sí, y fue ella la que me llevó, sin querer, a revisar unas fotos antiguas que mi madre guardaba en una caja de tela bordada. Entre ellas, encontré una donde aparezco en brazos de mi abuela. Estábamos frente a un altar en el suelo, velas, un plato con tierra, y en el fondo, una figura que no era humana, difusa, oscura. No sé cómo llegó esa imagen a la cámara, pero lo que sentí al verla fue algo que no puedo explicar. Mi estómago se cerró. Mis manos sudaron, y mis ojos se llenaron de lágrimas sin saber por qué.
porque el alma reconoce el momento de su entrega, aunque el cuerpo lo haya olvidado. ¿Tienes tú también una imagen así? Un recuerdo que no sabes por qué te duele tanto. Un objeto, una frase, una mirada de tu madre que aún hoy te da escalofríos. Porque cuando la entrega viene de quien te ama, la herida se camufla. Se transforma en ansiedad, en confusión, en sensación de no merecer nada bueno. Y tú no naciste para eso. Lo más fuerte vino después. Cuando por fin reuní el valor y le pregunté a mi madre qué había pasado aquel día. No me miró. Solo dijo: yo no quería, pero tu abuela insistió. Me dijeron que si no te sellaba, algo peor te iba a llevar. Entonces entendí que para ella, yo era un niño en peligro, y el altar era su acto de amor. Pero no todo lo que parece amor viene de la luz. ¿Y tú? ¿Cuántas cosas has aceptado en tu vida solo porque venían envueltas en amor? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos ritos? ¿Cuántas entregas disfrazadas de protección has heredado sin darte cuenta? Yo lo heredé todo: el altar, el sello, el rechazo a lo divino. Pero también heredé algo más: un susurro, una voz tenue, escondida entre mis noches más oscuras, que me repetía sin cesar: tú no fuiste abandonado, fuiste posicionado, y pronto despertarás. Esa voz me sostuvo, esa voz me trajo hasta aquí. Y si estás escuchando esto, tal vez sea porque esa misma voz también te ha estado buscando a ti, porque tú también fuiste elegido, no por el altar, no por la cinta roja, elegido por el cielo, desde antes, desde siempre. Aunque nadie te lo haya dicho, aunque lo hayan querido borrar, aunque el silencio de tu madre fuera lo único que te quedó. Y si ahora sientes que algo se abrió, que hay un nudo en tu garganta, que tus recuerdos tiemblan, no estás solo. Estás recordando, estás regresando, estás despertando, y eso ya lo cambia todo. Desde aquella confesión de mi madre, algo se rompió entre nosotros. Pero no fue el amor, fue el velo. Ese velo invisible que cubría los recuerdos, los gestos, las pequeñas frases que antes parecían normales y ahora tenían otro peso. Recordé que, durante años, ella evitaba que durmiera fuera de casa, como si temiera que algo me alcanzara si salía de su campo de oración. Recordé que nunca me dejaba ir a misa solo, que le temía a ciertas imágenes religiosas y que cada vez que nombraban a Dios como Padre, sus manos temblaban. En su fe había amor, pero también una grieta, y esa grieta se transfirió a mí. ¿Te ha pasado que heredaste miedos que no eran tuyos? Que hay palabras que no puedes pronunciar sin sentir que algo se contrae por dentro. Y si esa incomodidad no es tuya, sino implantada. Durante semanas después de aquella noche, comencé a tener sueños cada vez más nítidos. No eran pesadillas, eran reconstrucciones. Vi a mi madre en un pasillo oscuro, vestida de blanco, sosteniendo una vela mientras otras mujeres la rodeaban. En el centro del pasillo, un altar con tierra de cementerio. Mi cuerpo envuelto en una manta. Mi nombre repetido 3 veces en voz baja. Y luego, silencio. Un silencio que lo decía todo. Esa fue mi entrega. Un acto de amor que abrió una puerta sin retorno. Cada vez que despertaba, tenía la sensación de haber sido tocado en lo profundo, como si una capa de olvido se hubiera desprendido de mi espíritu. Me levantaba con el pecho tenso y el alma preguntando: ¿y ahora qué hago con esto? Tú que me escuchas, ¿sabes lo que se siente descubrir que la primera persona que te sostuvo también fue quien te colocó sobre un altar que no era de Dios? ¿Sabes lo que duele ver las lágrimas de tu madre sabiendo que eran reales, sinceras, pero que su origen no era del cielo, sino del miedo? Mi alma comenzó a hablar, no con palabras, sino con reacciones. Sentía repulsión por ciertos objetos. Un día, toqué una medalla que mi madre me había colgado al cuello desde niño, y al tocarla, mis dedos se adormecieron. La solté como si quemara. Esa medalla tenía grabado un símbolo que después descubrí que no pertenecía a ninguna devoción conocida. Era una mezcla, un híbrido espiritual, como muchas de las cosas que rodearon mi infancia: oraciones a medias, versículos mezclados con frases populares, símbolos que parecían santos pero no lo eran. Ahí entendí otra verdad: lo mixto también contamina.
Y lo más peligroso no siempre es lo oscuro, es lo confuso. ¿Tú también creciste entre dos aguas? Con una espiritualidad que no era del todo luz ni del todo sombra, pero que dejó marcas. ¿Y si por eso tu fe tambalea? ¿Y si por eso no confías del todo en la voz de Dios, aunque lo anheles con todo tu ser? Yo aprendí a desconfiar del bien sin querer, porque fui formado en un altar donde lo bueno se mezclaba con lo turbio, donde las lágrimas de mi madre me cubrían, pero también me sellaban. Y ahora, años después, entiendo que esa promesa escrita sin palabras vivía en mí como una interferencia constante, una resistencia disfrazada de duda, una tristeza sin nombre que no venía de esta vida, sino de algo que ocurrió antes de que pudiera elegir. ¿Y tú? ¿Has sentido que cargas con una tristeza antigua? ¿Una nostalgia que no tiene origen? ¿Un vacío que no se llena con nada? Tal vez, como yo, no estás roto, solo estás marcado, y lo que hoy se rompe no es tu alma, es el pacto silencioso que alguien firmó por ti. Empecé a orar, no como antes, esta vez con rabia, con dolor, con preguntas. Le dije a Dios, si siempre fui tuyo, ¿por qué siento que hay algo en mí que no te pertenece? No hubo respuesta inmediata, solo un temblor en el ambiente, una ráfaga de viento suave que entró por la ventana cerrada. Y en mi interior, una frase sin voz: no tienes que ganarte mi amor, solo tienes que reclamarlo. Esa frase lo cambió todo, porque hasta ese momento yo seguía sintiéndome culpable, por haber sido entregado, por haberme alejado, por no saber cómo volver. Pero ahí entendí que no tenía que volver desde la perfección, tenía que regresar desde la memoria, desde la honestidad, desde el temblor. ¿Y tú? ¿Sigues esperando estar bien para acercarte a Dios? ¿O ya entendiste que Él te quiere justo en medio del caos, con todo el polvo que traes encima? Mi madre nunca volvió a hablar del altar. Murió sin confesarlo, pero dejó pistas. En una libreta vieja encontré una sola frase escrita a mano: perdóname si alguna vez lo recuerdas. Y yo la perdoné, no porque entendiera todo, sino porque entendí lo más importante. Su silencio también fue su forma de gritar ayuda. Y ahora me toca a mí terminar lo que ella no pudo romper. Y si tú también encontraste una frase, un símbolo, un gesto que no sabías interpretar pero ahora sientes que te habla, escúchalo. Porque cuando el alma empieza a recordar, el cielo empieza a responder. Si en algún momento de este relato sentiste algo en tu pecho, una imagen, un temblor, un eco, deja en los comentarios. Yo también fui entregado sin saberlo. No lo hagas por mí. Hazlo como un testigo silencioso de que tu alma acaba de abrir una puerta que nadie más podía abrir por ti. Una puerta que te lleva de regreso a ti mismo. Después de leer esa frase escrita por mi madre, perdóname si alguna vez lo recuerdas, no volví a ser el mismo. Porque no era solo una disculpa, era una confirmación, una promesa escrita sin palabras, firmada con miedo, sellada con lágrimas. No lo dijo en voz alta, pero me confesó todo con esa línea. Ella sabía que el altar no venía de Dios, lo supo desde el primer día, pero también supo que decir la verdad me habría destruido cuando era niño, y eligió callar. Eligió cargar con la culpa para que yo pudiera respirar sin peso, al menos por un tiempo. Y si tu madre también lo supo todo, y si su silencio fue su manera de protegerte, aún sabiendo que algún día recordarías. A partir de ese momento, comencé a ver todo con otros ojos. Las enfermedades sin explicación, la parálisis del sueño, la constante sensación de estar siendo observado. Nada era casual. Cada fragmento era parte de una red tejida con intención espiritual. Y yo era el centro, el niño consagrado, el hijo marcado, el elegido entregado antes de tener voz. Volví a la casa de mi abuela. Ya estaba vacía, pero la energía no. Al entrar, el aire era denso, como si los ecos de antiguos rituales aún flotaran en las esquinas. Fui al cuarto donde ella dormía. Empujé un mueble que siempre estuvo contra la pared y encontré lo impensable: un altar aún armado. En el centro, una foto mía de pequeño, con una cinta roja en la frente. Alrededor, tierra seca, semillas, plumas negras y un frasco con algo que parecía miel oscura. Era un altar de protección, según sus creencias, pero yo solo sentí un escalofrío. ¿Y tú? ¿Has sentido que, en algún lugar de tu historia familiar,
¿Hubo pactos que se siguen renovando aunque nadie hable de ellos? ¿No has notado que hay heridas que pasan de generación en generación sin explicación médica ni emocional? Me arrodillé frente al altar, no para continuar el rito, sino para terminarlo. No lo toqué, no lo rompí. Solo cerré los ojos y dije, yo no pertenezco a esto. Y el silencio que siguió fue tan profundo que por un instante pensé que el tiempo se detuvo. Al abrir los ojos, la foto ya no estaba en su lugar. No sé cómo ocurrió, pero entendí que algo en el mundo invisible se había movido, como si el sistema que me sujetaba hubiera perdido fuerza. Esa noche soñé con una mesa larga, cubierta con un mantel blanco. En cada extremo, una figura femenina, y en el centro, una copa. Yo estaba parado sin saber si debía acercarme. Una de las mujeres me miró y dijo, «Puedes entrar ahora». El sello fue reconocido. Desperté con lágrimas en los ojos, no de dolor, de alivio. Tú también sueñas con mesas, pasillos, puertas. Sientes que hay escenas que tu alma te está revelando poco a poco, como si fueras reconstruyendo algo que viviste pero nunca entendiste. Esas no son alucinaciones, son memorias, espirituales, heredadas, dormidas, pero ahora están despertando. Fui al cementerio donde había sido tomada la tierra del altar. Lo supe porque mi abuela siempre hablaba de ese lugar como sagrado. Llevé flores, no por los muertos, sino por mi niño interior, el que fue entregado sin entender. Me senté frente a una tumba sin nombre y susurré, ya no hay deuda, ya no hay pacto, ya no hay silencio. Y fue como si el aire me respondiera. Una ráfaga cálida me rodeó, como si algo se desprendiera de mi espalda, como si me devolvieran algo que había estado retenido durante años. ¿Te ha pasado? Que vas a un lugar aparentemente cualquiera, y de pronto, ¿sientes que una parte de ti se libera sin explicación? A veces no es el lugar, es el momento exacto en que el alma decide soltar. Cuando regresé a casa, vi a mi reflejo en el espejo. Pero no era el mismo. Había algo en mis ojos. No rabia, no tristeza, era certeza. Supe que, aunque mi madre me entregó, lo hizo desde el amor, y eso también puede redimirse. No se trata de juzgarla, se trata de romper con lo que ella no pudo, de hablar donde ella cayó, de nombrar lo que ella solo lloró. Si tu madre también fue silencio, si también cargó con pactos que no te explicó, si también usó sus lágrimas como barrera para que tú no vieras el abismo, esta historia también es tuya. Y si sentiste que algo dentro de ti vibró mientras escuchabas esto, no lo guardes, no lo encierres. Hay otras almas esperando una señal para recordar lo que han enterrado. Comparte este video no por algoritmo, sino como acto espiritual. Porque cuando compartes verdad, también compartes liberación. Y tal vez, esa libertad llegue a alguien que lleva años creyendo que su tristeza no tenía origen. Pero tú, acabas de mostrarle el camino. Después de ese viaje al cementerio, pensé que lo más difícil ya había pasado, pero me equivoqué. Porque una cosa es romper con el altar externo, y otra muy distinta es enfrentarte al altar que te quedó por dentro. El que vive en tus pensamientos, el que sabotea tus decisiones, el que te hace desconfiar incluso de lo que anhelas. Ese altar no se ve, pero pesa. Comencé a notarlo en los detalles más pequeños. Cada vez que alguien me hablaba de Dios como Padre, algo dentro de mí se tensaba. No lo decía, pero lo sentía, una resistencia sutil, como si mi alma se negara a abrazar algo que sabía que era real, pero no sentía como suyo. En las noches, antes de dormir, la voz interna no era de consuelo, era de duda, de desconfianza. Y entonces comprendí. Aunque había renunciado al altar físico, todavía vivía con el lenguaje que ese altar implantó en mi alma. Tú también has sentido que tu mayor enemigo no está afuera, sino en tus pensamientos, que, aunque quieras creer, una parte de ti susurra que no eres digno. ¿Y si ese susurro no es tuyo, sino heredado? Recordé la primera vez que mi abuela me dijo que no debía acercarme al altar de la iglesia si me sentía sucio. Tenía 6 años. Me lo dijo con cariño, pero con una mirada severa. Desde entonces,
Cada vez que intentaba orar, me preguntaba si era suficientemente puro. Nunca lo fui, o al menos, nunca me sentí así. Esa sola frase, dicha hace décadas, se volvió una ley espiritual escrita a fuego. No me lo enseñó Dios, me lo enseñó el altar equivocado. Ahí entendí algo que me rompió. Muchas veces, el enemigo no entra por la oscuridad, entra por frases mal sembradas en el alma, frases que se visten de sabiduría, pero que te separan del Padre. ¿Y tú? ¿Qué frases escuchaste en tu infancia que aún hoy sabotean tu intimidad con Dios? ¿Cuántas veces te has sentido sucio sin haber pecado? ¿Cuántas veces has rechazado una bendición porque creías que no la merecías? Mi lucha ya no era contra mi madre, ni contra mi abuela. Era contra mí mismo, contra la imagen rota de lo sagrado que ellos, sin querer, habían impreso en mí. El altar de tierra de cementerio ya no estaba, pero el altar mental aún dictaba mis reacciones. Era una estructura invisible que me empujaba a autosabotear cada avance, cada sanidad, cada oración profunda. Me pregunté entonces, ¿cuántos más están así? ¿Cuántos caminan por la vida con una cinta roja invisible en la frente, sin saber que fue colocada por amor, pero también por miedo? ¿Cuántos elegidos han vivido como rechazados, solo porque alguien escribió una promesa en su nombre sin consultarlos? Fue en medio de esas preguntas donde comencé a escribir, no textos religiosos, no plegarias, solo frases, declaraciones, palabras que sentía que mi alma necesitaba escuchar en voz alta por primera vez. Escribí: fui deseado desde antes del altar. Mi nombre no es carga, no soy el error de nadie, el sello no define mi destino. Cada frase dolía, porque cada una contradecía un eco interno que había vivido dentro de mí por años. ¿Tú también lo sientes? Esa lucha entre lo que quieres creer y lo que sientes, entre lo que sabes que es verdad, pero no logras habitar. Y si te dijera que no es porque tengas poca fe, sino porque alguien más sembró un idioma espiritual en ti que no venía del cielo. Y entonces ocurrió algo simple. Una noche, mientras oraba con las manos abiertas, sentí una presión sobre el pecho. No dolor, peso, como si algo se despegara lentamente. Y en medio de ese instante, oí, no con los oídos, sino con el espíritu, una frase: ahora te reconozco. Sentí fuego suave subiendo por mi columna. Lloré, pero no por tristeza, por descanso. Por fin, alguien, él, me reconocía. Más allá del sello, más allá de la cinta, más allá del altar. Y si estás aquí, escuchando esto, puede que esa misma frase también te esté buscando a ti. Porque tú no fuiste olvidado, ni rechazado. Fuiste preservado, y ahora, estás siendo reclamado. Si algo en tu alma vibró en este momento, una escena, una memoria, un nudo que no sabías que llevabas, no lo calles. Deja tu huella aquí. Comenta abajo: estoy recordando. Es una forma silenciosa de sellar lo que acaba de comenzar en tu interior. Porque cuando lo nombras, ya no puede esconderse, y lo que se expone a la luz comienza a sanar. Nunca imaginé que después del "te reconozco" vendría el verdadero desierto. Pensé que esa frase sería la llave final, pero fue solo la puerta de entrada a un terreno que nunca había pisado. Vivir como alguien que ha sido visto, pero no sabe cómo habitar esa nueva identidad. Porque cuando el alma ha estado marcada por tanto tiempo, al principio no sabe qué hacer con la libertad. Los primeros días fueron extraños. No había cadenas, pero tampoco dirección. Me levantaba por las mañanas con el corazón más liviano, y al mismo tiempo, con una sensación de orfandad, como si ahora que ya no era propiedad del altar antiguo, todavía no sabía cómo ser propiedad de Dios. Como si la herida hubiera sido limpiada, pero aún sangraba al respirar. ¿Te ha pasado eso? ¿Que logras salir de algo tóxico pero no sabes cómo vivir sin ese peso? ¿Y si el problema no era solo la consagración equivocada, sino la forma en la que tu alma fue programada para no confiar en el cielo? Me pregunté por qué me costaba tanto recibir afecto, palabras bonitas, promesas. ¿Por qué, cada vez que alguien me decía, Dios te quiere usar, algo dentro de mí respondía, a mí no? Y entonces comprendí el siguiente plot twist.
No se trataba de dudar del amor de Dios. Se trataba de haber sido educado en un sistema espiritual donde el amor se usaba para manipular, proteger o callar. Yo no temía a Dios. Temía a repetir la historia. Temía que, al volver a confiar, alguien volviera a hablar en mi nombre sin preguntarme. ¿Y tú? ¿También te cuesta abrirte del todo? Hay algo en ti que, incluso cuando confías, mantiene una puerta medio cerrada por si necesitas huir. ¿Y si esa protección no es sabiduría, sino trauma espiritual aún sin sanar? Durante una vigilia, escuché a un hombre decir: muchos no oran porque no saben qué decir, pero hay otros que no oran porque fueron entrenados para temer la voz que responde. Esa frase me atravesó. Me vi. Yo no temía que Dios no hablara. Temía que lo hiciera. Temía que su voz fuera demasiado pura para mí, que me confrontara, que me quitara todo lo que usaba como escudo. Una noche, en total silencio, me arrodillé sin palabras. Solo respiré, lento, intentando no escapar. Cerré los ojos y no pedí nada. Solo pensé: estoy aquí. Ya no me escondo. En ese instante, no hubo revelación ni visión, solo paz, pero una paz distinta, una que no pedía explicaciones, una que no me juzgaba por no saber orar como otros. Era como si Dios estuviera diciendo: no quiero tu oración perfecta, quiero tu presencia real. Y ahí cambió todo. Comprendí que nunca se trató de limpiar la herida para que Él me aceptara. Él ya me había aceptado con la herida abierta. Solo esperaba que yo dejara de cubrirla con orgullo. ¿Tú también esperas sanar para presentarte delante de Dios? ¿Y si Él solo está esperando que dejes de huir con la excusa de que aún no estás listo? Recordé una escena de mi infancia. Estaba en casa de mi abuela, llorando porque se me había roto un juguete. Nadie me consolaba, solo ella vino. Se agachó y me dijo: si lo escondes, nadie sabrá ayudarte. Esa frase, simple, maternal, olvidada, regresó a mi mente como una clave profética, porque eso hacía con mi alma. La escondía, mostraba al mundo una fe ordenada, pero por dentro me desmoronaba. Creía que mientras tuviera lenguaje espiritual, nadie notaría el caos emocional. Pero Dios no responde al lenguaje, responde a la verdad. Ese día, abrí una libreta en blanco y escribí: Señor, no sé cómo orar, no sé cómo confiar, pero estoy cansado de fingir. Esta es mi alma, desordenada, confusa, herida, pero es tuya si aún la quieres. Cerré el cuaderno. No pasó nada, hasta que soñé. Soñé que caminaba entre columnas blancas, enormes, como un templo. Iba descalzo. El suelo estaba frío. No había techo. Solo cielo. En medio del templo, una mesa larga, y sobre ella, mi cinta roja, desatada, extendida. Y una voz suave dijo: esto que fue usado para marcarte, ahora será testimonio de tu restauración. Desperté empapado en sudor, llorando. Pero esta vez, no era llanto de miedo, era de reconocimiento. ¿Y tú? ¿Qué harías si Dios te devolviera lo que usaron para controlarte y lo transformara en símbolo de propósito? Ese fue el siguiente giro. La cinta ya no era cadena, era señal. El altar de tierra de cementerio ya no era prisión, era punto de partida. Porque todo lo que fue usado para destruirme, Dios ahora lo usaba para enseñarme. Ahí lo vi claro. No fui elegido a pesar del altar, fui elegido desde antes del miedo, desde antes de que alguien decidiera entregarme, desde antes del trauma. Y todo lo que viví solo sirvió para afilar mi discernimiento, para despertar mi espíritu, para prepararme para una guerra que no se lucha desde el odio, sino desde la verdad. Ahora ya no camino como víctima, camino como alguien que fue encontrado dentro del fuego, como alguien que fue reclamado cuando todos pensaban que estaba perdido, como alguien que, por años, creyó que había sido olvidado, solo para descubrir que Dios lo había estado guardando en silencio. ¿Y si eso también te pasó a ti? ¿Y si tu historia de dolor no es prueba de abandono, sino evidencia de preparación? Entonces, ya no hay altar falso que te retenga, porque el sello del cielo no necesita tierra de cementerio ni cintas rojas. Solo necesita una alma dispuesta a recordar de quién has sido todo este tiempo. Y si tú estás recordando, ya comenzaste a regresar. Y el regreso siempre ha sido parte del plan. Después de todo,
Aún me costaba creerlo. No porque dudara de Dios, sino porque la memoria aún me susurraba que no era digno, que el dolor vivido había dejado grietas demasiado profundas, que haber sido entregado, aunque fuera por amor, me había separado de algo que jamás podría recuperar del todo. Pero el cielo no funciona como el sistema humano, y ahí fue donde vino el último giro. Una noche cualquiera, sin fuego, sin voces, sin rituales, solo en mi cuarto, con la luz apagada y el alma rendida, sentí su presencia como nunca. No una visita espectacular, fue suave, silenciosa, pero tan clara como el primer latido de un recién nacido. Y lo que sentí fue esto: ya no eres el que fue entregado, ahora eres el que fue reenviado. Me quedé quieto, llorando, porque toda mi historia se reescribía en una frase. ¿Y si tú también no fuiste víctima de un error espiritual, sino parte de una estrategia divina que burló al infierno? ¿Y si lo que te dolió fue exactamente lo que te separó para algo que no todos podrían cargar? Comencé a mirar todo desde otro lugar. Las frases duras de mi infancia, los silencios prolongados de mi madre, los gestos ocultos de mi abuela. Nada era casual. Todo había sido parte de un guión que yo no entendía, pero que ahora me revelaba una intención más alta. Dios no lo causó, pero lo redimió, y al redimirlo, lo transformó en plataforma. ¿Te atreverías a mirar tu dolor así? No como una cicatriz, sino como un testigo. ¿Y si el lugar donde más sufriste es el mismo lugar donde otros serán sanados por tu historia? Empecé a hablar, no en púlpitos, no en templos, en conversaciones, en susurros, en confesiones que otros no se atrevieron a decir. Y cada vez que hablaba, veía lo mismo: ojos temblando, manos apretadas, corazones que por fin soltaban lo que habían callado por décadas. Porque lo que viví no fue solo para mí, fue para otros, para ti, para los que vienen detrás. Y entonces lo entendí todo. El infierno no te ataca por lo que hiciste, te ataca por lo que podrías activar si despiertas del todo. No le teme a tu pasado, le teme a tu redención, porque el infierno recuerda lo que tú aún estás descubriendo, que fuiste elegido desde antes de ser herido. Y que cuando recuerdas, el ciclo se rompe. ¿Te das cuenta ya que todo lo que viviste, incluso lo más oscuro, está empezando a encajar en un rompecabezas mayor? Que tu sensibilidad no era debilidad, sino antena espiritual. Que tu confusión no era castigo, sino señal de que había una batalla invisible por tu alma. Desde el principio, me pregunté por años, ¿por qué Dios no me libró desde niño? ¿Por qué permitió que pasara por un altar contaminado, por cadenas que no elegí, por heridas que no entendía? Y un día, en oración, sentí una respuesta que me cambió para siempre. No interrumpí el proceso, porque lo ibas a reclamar de vuelta, y no solo por ti. El elegido no siempre es librado. A veces es permitido, no porque el cielo lo ignore, sino porque lo posiciona. ¿Y tú? ¿Estás listo para asumir que todo lo que viviste no te quitó tu asignación, sino que la afinó? Ya no soy el que fue sellado, soy el que fue activado, y no con ira, con misericordia, con fuego santo, con la certeza de que lo que una cinta roja selló en silencio, ahora arde como testimonio vivo en mi voz. Vi a mi madre una última vez en sueños. Estaba de pie, en un campo dorado. Me miraba sin lágrimas, con paz. Me dijo: no sabía cómo salvarte, pero el cielo sí. Me desperté con una certeza: su silencio también fue redimido. Porque cuando uno rompe la cadena, todo lo que vino antes se vuelve semilla en tierra nueva. ¿Te imaginas eso? ¿Que al recuperar tu identidad, también recuperas generaciones? ¿Que tu acto de recordar y reclamar no es solo personal, es profético? Desde entonces, todo lo que antes me avergonzaba, ahora es altar. Todo lo que me rompió, ahora es palabra viva. Todo lo que callé, ahora es puente para otros. Porque no fui liberado para escapar, fui liberado para levantar a otros. Y tú, si estás aquí, escuchando hasta este punto, no es por curiosidad, es porque lo que hay dentro de ti ya no puede dormir. Porque tu alma está siendo despertada, no solo para sanar, sino para activar. Escúchame bien, no eres un error, no eres una historia a medias, no eres el eco de un altar falso, eres la voz que interrumpe la maldición, eres el latido que el infierno quiso detener. Eres el último de tu línea,
que lleva dentro la gloria que otros negaron. Y si llegaste hasta aquí, no fue porque tenías tiempo, fue porque llegó tu momento. Ahora mira tu vida otra vez, no desde la herida, desde el legado, no desde lo que perdiste, desde lo que sobreviviste, porque lo que resististe en silencio, ahora se transforma en autoridad visible. Y lo que llevaste como vergüenza, Dios ya lo está usando como bandera. Tal vez no entiendas todo, no hace falta. Lo único que necesitas es saber que no estás solo, que este despertar no es del todo tuyo. Es parte de un plan mayor, y cuando termines este video, algo en ti no podrá volver atrás. Porque el alma que recuerda su origen, ya no cabe en lo que antes aceptaba como normal. Si esto removió algo profundo en ti, no te lo guardes. Dale like como una forma silenciosa de decir, estoy listo. Suscríbete como acto espiritual, no por costumbre. Comparte este video con otra alma que aún no recuerda, pero que ya comenzó a sentir. Y deja en los comentarios lo que hoy fue restaurado en ti. No para nosotros, para ti, para sellar este reencuentro. Y cuando termines aquí, hay algo esperándote. No lo busques, déjate llevar, porque lo que acaba de abrirse en ti aún no ha dicho su última palabra. Y tú ya sabes que lo próximo no será fácil, pero sí será santo.